¿Cómo proteger tu mente en el caos digital? Vivimos uno de los momentos más fascinantes y aterradores de la historia de la humanidad. Por primera vez, hemos creado algo que empieza a pensar, aprender e incluso a tomar decisiones por sí solo. Inteligencia artificial una, fuerza invisible que ya está en todas partes. En las recomendaciones que recibes en línea, en las cámaras que monitorean las calles, en los algoritmos que analizan tu comportamiento, en los sistemas que deciden si te aprueban un crédito o incluso en armas que pueden funcionar sin intervención humana. Y aquí está la provocación que no podemos ignorar. La inteligencia que creamos puede ser nuestra mayor liberación o la prisión más sofisticada. Por un lado, vemos promesas brillantes, curas para enfermedades, aumento de la productividad, soluciones a problemas que parecían imposibles. Por otro lado, crece el miedo. ¿Y si la máquina nos reemplaza? ¿Y si sus decisiones son injustas? ¿Y si la IA escapa a nuestro control? Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Cómo podemos afrontar los avances tecnológicos sin dejarnos llevar por el pánico ni la arrogancia? La respuesta ya la dieron siglos atrás los estoicos. No sabían nada de computadoras, algoritmos ni robots, pero sí sabían algo esencial. La razón debe ser nuestra guía y la sabiduría nuestra fuerza. Marco Aurelio, en el apogeo de Roma, se enfrentó a dilemas aparentemente imposibles, guerras externas, traiciones internas, crisis políticas. Podría haberse dejado paralizar por el miedo o embriagar por el poder. Pero en sus meditaciones escribió: si es natural, no le temas. Si no depende de ti, acéptalo. Si depende de ti, actúa con justicia. Esta enseñanza, aunque fue escrita hace casi 2000 años, es exactamente lo que necesitamos para abordar los riesgos éticos de la inteligencia artificial hoy. Porque el peligro no solo reside en las máquinas, está en nosotros mismos. Está en ceder a la tecnología lo que debería ser responsabilidad humana, ética, compasión, prudencia. Está en considerar la IA no como una herramienta, sino como una deidad moderna, esperando que resuelva todos nuestros problemas mientras nos olvidamos de asumir nuestro rol. Epicteto, quien nació esclavo, sabía que el verdadero poder no reside en el exterior, sino en el interior. Dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. La inteligencia artificial en sí misma no es el problema. El problema es qué hacemos con ella. Es el miedo exagerado lo que nos paraliza. Es la vanidad excesiva lo que nos hace creernos dioses. Es la ilusión de que, delegándolo todo en las máquinas, podemos abdicar de la responsabilidad moral. Y aquí reside la conexión más profunda. Así como la mente puede ser una prisión o una libertad, la IA también puede ser una herramienta de esclavitud o de liberación. Lo que definirá esto no es el código que ejecuta, sino la conciencia que cultivamos. El estoicismo nos llama a contemplar esta revolución con serenidad, sin negar los riesgos, pero también sin sucumbir al terror. Nos invita a usar la razón como guía, a cuestionar, reflexionar y ponderar, practicando la sabiduría, no permitiendo que la fascinación por las promesas nos ciegue, ni que el miedo a las amenazas nos paralice. ¿Has notado alguna vez que las mayores catástrofes de la humanidad no provienen de las herramientas en sí, sino de nuestro uso de ellas? El fuego puede cocinar alimentos o destruir ciudades. La pólvora puede defender o exterminar. La energía nuclear puede iluminar o devastar. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. El riesgo no está en el progreso, sino en la mala gestión ética. Y quizá la pregunta que te estás haciendo ahora mismo es: ¿cómo vivir en un mundo donde las máquinas puedan pensar, decidir e incluso manipular? Esta es la prisión invisible que amenaza nuestra época. Y por eso necesitamos estoicismo,
para recordar que, en medio del progreso, el mayor deber humano sigue siendo gobernarse a sí mismo. Quédate conmigo hasta el final, porque a lo largo de este video descubrirás cómo los estoicos nos ofrecen lecciones prácticas para afrontar los dilemas de la inteligencia artificial, sin miedo ni arrogancia y con valentía moral. Porque la tecnología puede evolucionar, pero la esencia de la vida humana sigue siendo la misma. ¿Cómo elegimos utilizar lo que está en nuestras manos? Lección 1. La dicotomía del control. ¿Qué está en nuestras manos ante la inteligencia artificial? Cuando se trata de inteligencia artificial, muchas personas sienten miedo, miedo a perder su trabajo, miedo a ser reemplazados por máquinas, miedo a vivir en un mundo gobernado por algoritmos. Este miedo no es nuevo. Con cada avance tecnológico, la humanidad siempre ha temblado ante lo desconocido. Pero ¿qué diferencia a quienes se ahogan en el pánico de quienes encuentran fuerza en el cambio? La respuesta reside en una enseñanza simple pero revolucionaria de los estoicos. Dicotomía del control. Epicteto explicaba: algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Las separamos y no nos molestarán. Esta frase, que ha perdurado durante siglos, podría ser la brújula que necesitamos a medida que avanza la IA. ¿Qué escapa a nuestro control? El ritmo del progreso tecnológico. Nosotros, individualmente, no decidimos crear algoritmos capaces de aprender por nuestra cuenta. No podemos impedir que las empresas inviertan miles de millones en desarrollar máquinas más rápidas, inteligentes y potentes. No podemos frenar el avance de la historia. Resistirlo sería como intentar contener el mar con las manos. Pero, ¿qué está bajo nuestro control? Nuestra reacción ante este avance. ¿Cómo elegimos adaptarnos? Nuestro uso de estas herramientas. La decisión de cultivar virtudes en medio del caos. Aquí es donde la filosofía estoica se vuelve práctica. No tiene sentido malgastar energía temiendo lo que no depende de nosotros. El miedo no detiene la tecnología. El pánico no resuelve dilemas éticos. La desesperación no protege los empleos. Lo que sí protege es la sabiduría. Marco Aurelio, incluso frente a guerras que no eligió, se repitió a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta lección es clara. No tiene sentido lamentarse por lo que está fuera de nuestro alcance. La verdadera libertad surge cuando nos centramos en lo que podemos transformar. En el contexto de la IA, esto significa cambiar las preguntas. En lugar de preguntar, ¿qué pasa si los robots me roban el trabajo? Preguntar, ¿cómo puedo reinventarme en esta nueva realidad? En lugar de, ¿qué pasaría si las máquinas se volvieran más inteligentes que nosotros? Preguntar, ¿cómo puedo desarrollar lo que ninguna máquina jamás tendrá? Conciencia moral, empatía, coraje, sabiduría. El peligro no reside en perder las funciones mecánicas ante la tecnología. El verdadero riesgo es olvidar lo que nos hace humanos. El fuego nos superó en fuerza, pero aprendimos a controlarlo. Las máquinas nos superaron en velocidad, pero aprendimos a guiarlas. La IA podrá superarnos en cálculo, pero jamás podrá cultivar virtudes. Eso depende solo de nosotros. La dicotomía del control nos llama a dejar de alimentar el miedo e invertir en lo que está a nuestro alcance. No puedes impedir que un algoritmo analice datos, pero sí puedes elegir cómo usarlos. No puedes detener la automatización a gran escala, pero sí puedes ser más creativo, más ético, más humano. No puedes detener la carrera tecnológica, pero sí puedes cultivar una mente preparada para afrontar cualquier escenario. Séneca dijo: ya no sufrimos por los acontecimientos, sino por la idea que tenemos de ellos. Cuando vemos la IA solo como una amenaza, nos llenamos de desesperación. Cuando la vemos como un desafío, encontramos fuerza. Cuando la vemos como una herramienta, descubrimos oportunidades.
La perspectiva a través de la cual vemos el progreso determina si viviremos como esclavos del miedo o dueños de nuestras decisiones. En la práctica, aplicar la dicotomía de control a la inteligencia artificial implica 3 pasos. Acepta lo inevitable. La IA avanzará. Cuanto más nos resistamos, más sufriremos. Elija la reacción. Podemos temer o podemos aprender. El miedo paraliza, el aprendizaje fortalece. Cultivar virtudes humanas, ética, empatía, valentía y disciplina. Las máquinas calculan, pero solo nosotros podemos amar, perdonar y crear significado. Epicteto, quien no tenía libertad sobre su cuerpo, descubrió que nadie podía robarle la mente. De igual manera, quizá no tengamos control sobre el futuro tecnológico, pero siempre lo tendremos sobre nuestra conciencia, y esto es lo que determinará si vivimos como rehenes de las máquinas o como dueños de nuestro propio destino. La dicotomía del control es la clave principal para abordar los riesgos éticos de la IA, porque nos recuerda que no somos víctimas impotentes, sino agentes conscientes. No debemos temer lo que no podemos cambiar. Necesitamos empoderar lo que sí podemos controlar. Si esta lección te ha llamado la atención, no te detengas aquí. En la siguiente sección, exploraremos otra poderosa arma del estoicismo: el silencio y la disciplina de la mente. ¿Cómo podemos mantener la claridad y la serenidad en un mundo dominado por el ruido de las máquinas, las redes y la presión? Acompáñenme hasta el final, porque esta podría ser la clave para no perderse en medio de la revolución tecnológica. Lección 2. Silencio y disciplina mental. Claridad en un mundo dominado por las máquinas y el ruido. Vivimos en un mundo donde el ruido nunca cesa. No solo ruido externo, sino ruido invisible. Notificaciones incesantes, exceso de información, redes sociales que dictan lo que debemos pensar, algoritmos que deciden cómo debemos sentir. Estamos inmersos en una tormenta de estímulos, y ahora, con el auge de la inteligencia artificial, este ruido no hace más que crecer. Es como si cada día nuestras mentes fueran asaltadas por oleadas de datos, predicciones y opiniones. Y en este mar turbulento surge una pregunta: ¿cómo mantener la claridad? Los estoicos tenían una respuesta: el silencio disciplinado de la mente. Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de guerras e intrigas, se recordó a sí mismo en sus meditaciones: ten una fortaleza dentro de ti, y en esa fortaleza guarda silencio. Este silencio no era una ausencia de sonidos externos, sino una maestría interior. Era la capacidad de acallar los gritos del mundo y escuchar la voz de la razón. En la era de la IA, esta lección cobra urgencia. Se crearon algoritmos para captar nuestra atención, manipular nuestras emociones y mantenernos atrapados en ciclos interminables de estímulos. Si no aprendemos a cultivar el silencio y la disciplina, nos convertiremos en marionetas de máquinas que conocen nuestras debilidades mejor que nosotros. El silencio estoico no es una huida, sino una resistencia. Es la elección consciente de no reaccionar a todo, de no dejarse llevar por cada notificación, de no rendir la mente al caos del mundo digital. Es la práctica de recuperar el espacio sagrado de la atención, la capacidad de decidir dónde enfocar la energía. Piensa en tu rutina. ¿Cuántas veces agarras el teléfono innecesariamente solo porque vibra? ¿Cuántas horas has perdido navegando sin parar, sin darte cuenta de que te guiaba un algoritmo que se aprovecha de tu distracción? Cada una de estas pequeñas rendiciones te roba la libertad. Silenciar tu mente es el acto de enfrentarse a esta prisión invisible. Epicteto dijo: si no controlas tu mente, otro te controlará. Esta afirmación nunca ha sido más cierta. Hoy, si no entrenamos la disciplina mental, entregamos nuestras mentes a las máquinas. Esto no es ciencia ficción, es la realidad.
La inteligencia artificial no necesita encadenarnos, simplemente seduce nuestra atención hasta que no queda espacio para pensar de forma independiente. La práctica del silencio comienza con pequeñas dosis. Podría significar apagar el teléfono unos minutos al despertar, en lugar de sumergirse inmediatamente en las notificaciones. Podría significar reservar un tiempo durante el día para reflexionar en un cuaderno, anotando lo que sientes y piensas. Podría ser simplemente observar tu respiración y darte cuenta de que, a pesar del ruido exterior, todavía hay un lugar de calma dentro de ti. Esta sencilla práctica es una forma de resistencia contra un mundo que intenta colonizar tu mente a cada segundo. Séneca advirtió: el que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable. Si nos falta claridad, cualquier algoritmo nos hundirá. Pero cuando cultivamos el silencio, recuperamos el rumbo. El silencio no es vacío, es un espacio fértil donde nace la sabiduría. En la era de la IA, la disciplina mental también implica saber qué no consumir. No toda la información es necesaria, no todas las opiniones merecen una respuesta, no todas las noticias deben leerse. El ruido digital genera ansiedad, porque nos hace creer que debemos estar al día con todo. La disciplina reside en elegir, en decir no al exceso y sí a lo que fortalece la razón. Imagina una fortaleza rodeada de enemigos. Si las puertas están siempre abiertas, cualquiera puede entrar y dominar. Si el guardián es disciplinado, solo los dignos entran. Así es la mente. Sin disciplina, el ruido la aniquila. Con disciplina se mantiene fuerte, incluso en medio de la guerra. Y cuando surja el miedo a la inteligencia artificial, recuerda, no es el ruido externo lo que te aprisiona, sino tu reacción interna. La IA puede predecir comportamientos, pero no puede dominar tu mente si cultivas el silencio. El algoritmo puede intentar manipular las emociones, pero no tendrá poder sobre ti si sabes cómo controlar lo que deja entrar en tu fortaleza interior. Este es el poder de la disciplina. No reaccionar a cada estímulo, no perderse en cada ruido, sino elegir claramente lo que merece nuestra atención. Si esta lección te ha llamado la atención, prepárate. En la siguiente sección exploraremos una de las ideas más poderosas del estoicismo: memento mori, recordar la muerte no como una tragedia, sino como una fuerza liberadora para afrontar el futuro tecnológico sin miedo. Este podría ser el punto de inflexión que necesitas para transformar la ansiedad en valentía. Lección 3. Memento mori, el recuerdo de la muerte como antídoto contra el miedo a la máquina. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla, el miedo también crece. Miedo a perder nuestros empleos, miedo a ser reemplazados por máquinas, miedo a que la inteligencia artificial se vuelva incontrolable y ponga en riesgo a la humanidad. Este temor se mezcla con un silencio incómodo. Tras toda esta inquietud, se esconde el miedo más antiguo de todos, el miedo a la muerte. Los estoicos, siglos antes de la primera marcha, ya lo sabían. Para vivir con valentía debemos afrontar nuestra finitud. Crearon un poderoso recordatorio: memento mori, recuerda que vas a morir. A primera vista esto suena desolador, pero en realidad es liberador, porque al aceptar la muerte como inevitable, dejamos de malgastar energía en cosas que no dependen de nosotros y empezamos a invertir en lo que realmente importa. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: no es a la muerte a lo que debemos temer, sino a no empezar nunca a vivir. Lo mismo ocurre con el miedo a la inteligencia artificial. La pregunta no es si las máquinas cambiarán el mundo, porque eso ya está sucediendo, sino si tendremos el coraje de vivir plenamente a pesar de este cambio. Séneca concluyó: sufrimos no porque la vida sea corta, sino porque perdemos demasiado tiempo.
Y hoy tal vez perdemos aún más tiempo alimentando las ansiedades con predicciones catastróficas sobre la tecnología, en lugar de utilizar el presente para cultivar la sabiduría, la disciplina y la humanidad. El memento mori nos recuerda que no tenemos control sobre el fin, pero sí tenemos poder sobre cómo vivimos hasta entonces. Esto aplica tanto a nuestra vida personal como a la era de la IA. Desconocemos los límites futuros de las máquinas, pero sí sabemos que podemos elegir cómo responder a ellos hoy. Podemos elegir cultivar la empatía, la creatividad y la virtud, cualidades que ninguna máquina puede replicar por completo. Cuando pensamos en la muerte, nos vemos obligados a separar lo esencial de lo superfluo. Esto es crucial ante la inteligencia artificial. Lo esencial es mantener nuestra humanidad, nuestra ética, nuestra responsabilidad. Lo superfluo es creer que acumular más datos, más poder o más control nos hará inmortales. Las máquinas pueden prolongar la vida, pero nunca eliminarán el fin. Memento mori nos protege contra la vanidad tecnológica, la ilusión de que seremos dioses solo porque creamos herramientas poderosas. Epicteto dijo: no es la muerte lo que debería preocuparnos, sino si vivimos conforme a nuestra naturaleza. Para él, vivir conforme a la naturaleza era vivir con razón y virtud. Si aplicamos esto hoy, la pregunta no es ¿la IA tomará el control? El caso es, ¿estamos preparados para utilizarlo sabiamente antes de que sea demasiado tarde? El recuerdo de la muerte también disuelve los miedos exagerados. La ansiedad por la tecnología surge del intento de predecir y controlar todo. Pero memento mori nos recuerda que no tenemos ese poder, ni siquiera sobre nuestras propias vidas. Esto nos libera para vivir con valentía, no con miedo. Si sabemos que la vida es corta, no tenemos por qué pasarnos el día temiendo a las máquinas. Podemos invertir en ser mejores personas. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en la práctica? Cuando te sientas abrumado por las noticias sobre IA, pregúntate, si hoy fuera mi último día, ¿valdría la pena gastar energía en este miedo? Al pensar en el futuro de las máquinas, recuerde, no puedo controlar a dónde van, pero sí puedo controlar si vivo con integridad mientras estoy aquí. Ante dilemas éticos, reflexiona. Al final de mi vida, estaré orgulloso de las decisiones que tomé frente al progreso. El memento mori nos da dos libertades frente a la tecnología. Libertad del miedo, porque la muerte ya está segura. Nada más debería paralizarnos. Libertad de la vanidad, porque la muerte nos recuerda que no somos dioses, solo humanos con tiempo limitado, y eso exige responsabilidad. Este equilibrio es precioso. Sin él, nos arriesgamos a dos extremos: paralizarnos por el miedo a las máquinas o embriagarnos de poder, creyendo que podemos controlarlo todo. Los estoicos nos enseñan a caminar por un camino intermedio, conscientes de la fragilidad humana, pero firmes en la búsqueda de la virtud. Al final, la inteligencia artificial puede desafiarnos, pero no puede cambiar la condición esencial de la vida. Somos mortales. Y es precisamente por eso que cada decisión importa. Si la muerte es inevitable, vivir con valentía, razón y sabiduría es la única victoria que podemos alcanzar. Si esta lección te ha llamado la atención, no te detengas aquí. En la siguiente sección exploraremos las ideas estoicas más radicales. Amor fati, la valentía de no solo aceptar, sino también amar el destino, incluyendo el dolor y la incertidumbre que traen los avances tecnológicos. Esta puede ser la clave para transformar el miedo en fuerza y el progreso en oportunidad. Lección 4. Amor fati. Amar incluso lo desconocido del futuro tecnológico. Si comprendemos hasta este punto que no lo controlamos todo, que necesitamos cultivar el silencio y que el recuerdo de la muerte nos libera del miedo, llegamos a la lección más radical del estoicismo. Amor fati.
Amar el destino. No solo aceptar los acontecimientos, sino amarlos como parte necesaria de nuestra historia. En el contexto de la inteligencia artificial, esto suena desafiante. ¿Cómo podemos aceptar un futuro incierto en el que las máquinas puedan asumir tareas humanas? ¿Cómo podemos aceptar la posibilidad de errores éticos, injusticias, algorítmicas o incluso la pérdida de control sobre nuestras propias creaciones? La respuesta estoica no reside en negar los riesgos, sino en aprender a verlos como oportunidades de crecimiento y empoderamiento. Marco Aurelio dijo: lo que impide la acción, la impulsa. Lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Esto significa que lo que hoy parecen obstáculos, el miedo a la IA, los dilemas éticos, la velocidad del progreso, pueden convertirse precisamente en el campo donde entrenamos nuestras virtudes. En lugar de odiar lo desconocido, podemos abrazarlo como un gimnasio para el alma. Séneca reforzó: un gran hombre trata cada desgracia como un ejercicio. Si aplicamos esto a la IA, cada desafío tecnológico es una invitación a la sabiduría. La pérdida del empleo puede ser una llamada a descubrir nuevos talentos. El riesgo de manipulación puede ser una oportunidad para fortalecer la ética. El miedo a las máquinas puede ser una oportunidad para reafirmar lo que nos hace humanos. El amor fati no es ingenuidad. No significa idealizar los problemas ni ignorar los peligros. Significa afrontar cada realidad, incluso las dolorosas, como parte de la esencia de la vida. Cuando amamos el destino, no malgastamos energía resistiéndonos a lo inevitable. Usamos esa energía para transformar lo inevitable en oportunidad. En la práctica, vivir amor fati frente a la IA significa cambiar la pregunta: ¿por qué sucede esto? Por ¿cómo puedo crecer a partir de esto? Se trata de dejar de desear que el mundo retrocediera y empezar a ver el presente como el mejor lugar posible para practicar la virtud. Se trata de amar incluso las incertidumbres, porque son las que nos mantienen vigilantes, atentos y creativos. Epicteto, quien experimentó la esclavitud, dijo que no basta con soportar el destino, hay que amarlo, porque amar es transformar lo inevitable en un aliado. Y si alguien privado de su libertad pudo encontrar sentido amando el destino, nosotros también podemos hacerlo ante la revolución tecnológica. Amor fati es el antídoto contra dos prisiones modernas: el miedo paralizante y la arrogancia tecnológica. El miedo paraliza, la arrogancia ciega. Amar el destino nos sitúa en un punto medio, lúcidos ante los riesgos, pero valientes ante las posibilidades. La revolución de las máquinas y la fortaleza de la mente. Hemos llegado al final de este viaje, y quizás ahora veas la inteligencia artificial de otra manera, ya no como un monstruo inevitable, ni como un salvador mágico, sino como lo que realmente es, un reflejo de nuestra humanidad. Los estoicos nos dieron 4 claves para afrontar este futuro. Dicotomía del control. Centrémonos en lo que podemos cambiar y dejemos ir lo que no podemos. Silencio y disciplina de la mente. Protege nuestra atención del ruido y la manipulación. Memento mori. Recuerda que la vida es corta y que no vale la pena desperdiciarla en miedos exagerados. Amor. Fati, amar incluso lo desconocido, transformando el destino en un aliado. Estas lecciones han perdurado durante siglos porque son agnósticas respecto al contexto. Sirvieron a esclavos y emperadores, a guerras y plagas, y ahora nos sirven a nosotros, enfrentándonos a las máquinas. El contexto cambia, pero la esencia permanece. La lucha siempre se libra en la mente. La tecnología puede moldear el mundo exterior, pero solo tú decides si tu mente será una prisión o una libertad. Solo tú puedes elegir si vivirás como rehén del miedo o como dueño de la razón. Solo tú puedes transformar el avance de las máquinas en una amenaza o en una oportunidad. Al final, la inteligencia artificial no nos define.
Lo que nos define es cómo elegimos responder a ella. La mente disciplinada, guiada por la razón y la sabiduría estoica, se mantendrá libre incluso rodeada de algoritmos, porque la verdadera libertad nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Si este mensaje te resonó, no lo dejes morir aquí. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para reflexiones que combinan la filosofía con los dilemas de nuestro tiempo. Y compártelo con alguien que necesite esta perspectiva hoy. Quizás sea la clave para liberar otra mente presa del miedo al futuro.